Vamos a escuchar Sonar Guadalupe Rodríguez, de aquí de la zona Zacuzalco. Nos va a hablar de estructuras, matrix structures by two cuts in a four regular graph. Gracias. Este material también tiene que ver mucho el trabajo de Boucher. Como dijo Kriel, él hizo un trabajo muy extenso y vamos desenterrando partes de él. Y lo que quiero mostrar es cómo se relaciona con diferentes estructuras matroidales, empezando a trabajar con gráficas eulerianas, es decir, que tienen un camino euleriano, en particular con gráficas 4 regulares. ¿Sí? ¿Pasas, por favor? La idea, bueno, empiezo. Tengo una gráfica 4 regular y tengo una superficie compacta. Y tengo un encaje de la gráfica en esa superficie. Para cualquier vértice, voy a decir que un 2 corte. Tengo cada vértice que es 4 regular y puedo, si quiero partir mi vértice en 2 vértices de grado 2, entonces puedo hacerlo de diferentes maneras. Es decir, puedo tomar estas 2 aristas y estas 2 aristas, separar en 2 vértices, puedo tomar estas 2 y separarlo en 2 vértices, o puedo cruzar, como en el último caso, y obtener 2 vértices. Entonces digo que una gráfica está codificada si yo guardo en mi memoria cómo hice el corte para cada vértice de la gráfica. Estoy pensando, tengo una gráfica, quiero encontrar un circuito euleriano, entonces guardo esa memoria, tengo ahí una gráfica 4 regular, voy a estar trabajando, mi gráfica es como, digo, mi plática es un poco diferente a la de Kriel en el sentido de que es como más pensando en didáctica. Entonces me voy a ir así como didácticamente. Entonces tengo una gráfica de esta manera, voy haciendo separaciones y encuentro un camino euleriano. Si tengo varias componentes, pues encuentro varios circuitos eulerianos. En este caso tengo una sola componente y aquí codifico, ¿sí? ¿Qué separaciones hice? Por favor, la siguiente. Entonces, aquí empecé a hacerlo, como les dije, didácticamente. Voy a decir qué voy haciendo, porque como voy a tocar varias estructuras, si lo hago de otra manera, no me van a entender. O bueno, probablemente sí, pero me preocupaba eso. Entonces, tengo una gráfica, tengo mis vértices, tengo mi etiqueta de cada vértice, y me importa entender también cómo voy recorriendo la gráfica. Entonces aquí lo tengo anotado. Voy a empezar en un punto, tengo 1, 2, 4, 3, 2, 1, 5, hasta regresar a 1. Eso me da una palabra, si tomo el alfabeto de todas mis etiquetas, entonces me da una palabra que llamamos una palabra de doble ocurrencia, porque cada etiqueta aparece 2 veces. Y bueno, entonces segunda parte, obtengo mi palabra. Tercera parte, quiero construir una gráfica que me ayude a esa codificación que estoy haciendo. ¿Cómo la construyo? Construyo una palabra, me fijo en las alternancias en mi palabra. Y entonces, por ejemplo, pongo mis puntos, ¿sí? Mis 5 puntos, y voy a ver cuáles están relacionados entre sí. Veo cada pareja, 5 en 2, todas esas parejas tengo que analizar. Entonces veo si 1, 2 aparece nuevamente 1, 2, o sea, si aparece V, U, B, entonces digo que hay una alternancia. De otra manera no la hay. Entonces 1, 2 no hay una alternancia porque tengo 2, 1. Entonces 1, 2 no está conectado con 2. 1 no está conectado con 2. 1, 3, 3, 1 tampoco hay alternancia, pero 1, 4 y 1, 4 sí hay alternancia. Por lo tanto, tengo esta arista. Esta gráfica se llama la gráfica de alternancia y la voy a denotar de esta manera.
LC, para que por favor lo recuerden. Sí, sí. Sí, tienen que estar en el mismo 1, 4, 1, 4. Ahorita lo pongo, por favor. Entonces fui alternando la explicación matemática, digamos. Entonces, como lo define Boucher, es precisamente de esa manera. Decimos que existe una palabra, que tengo una palabra de doble ocurrencia, y una alternancia es cuando tengo BW, BW, cuando voy leyendo mi palabra, en algún orden, en alguna dirección. Y la gráfica de alternancia también se llama gráfica circular, es más conocida como gráfica circular, es la gráfica simple, cuyos vértices son las letras de M y cuyas aristas son las alternancias de M. Entonces, voy otro paso. Ya tengo mi gráfica de alternancia, entonces construyo la matriz de adyacencia. Eso todos lo sabemos hacer. Me fijo, por ejemplo, 1, 5, hay una arista, de 1 a 5 tiene que aparecer un 1. De 1 a 2 no hay una arista, pues tiene que aparecer un 0. ¿Sí? Es una matriz simple de adyacencia. Puedo observar que tengo ceros en la diagonal, puesto que no tengo loops en la gráfica, entonces tengo una matriz antisimétrica y simétrica, porque estoy trabajando con ceros y unos. Me voy al paso 5, y entonces me fijo en algo que es muy importante. Me fijo en todas las submatrices que tienen, voy a pensar en una, por ejemplo, a ver, déjenme buscar una, 2, 3, usemos 2, 3. Lo que sí tiene que cumplir es que tenga las mismas etiquetas arriba y acá abajo. Entonces esta matriz le llamo una matriz principal. Una matriz principal si tiene las mismas etiquetas, una submatriz principal, y me fijo en todas las submatrices de cualquier tamaño que sean no singulares. Esas submatrices las etiqueto. Me van a construir una lista. Voy a hacer una lista con mis submatrices. Por ejemplo, 1, 4, que allí tiene una arista, pues aquí también 1, 4. 1, 4 es una submatriz no singular, por lo tanto tiene que estar en mi lista. ¿Sí? La 1, 2, 3, 4, que es más fácil de ver porque la puedo visualizar aquí, es esta submatriz. Esa submatriz podemos hacer las cuentas y es no singular, entonces también la pongo en mi lista. O sea, mi lista está formada por todas las submatrices no singulares de la matriz de adyacencia de mi gráfica circular. Y bueno, la noticia, me ayudó mucho que dieras todas las explicaciones. La noticia es que esto me forma, son los factibles de un delta matroide. Sobre ese conjunto base tengo esta lista de conjuntos factibles que me están formando un delta matroide. Y aquí, bueno, como les había dicho, pongo ya la explicación matemática de lo que es un matroide. Todo esto ya lo dijo Kriel. Entonces, nos vamos a la siguiente, por favor. Esta es muy importante para mí porque precisamente mi tema es la representabilidad de matroides, deltamatroides, principalmente deltamatroides. Entonces, vamos a decirla, por favor, vamos a leerla, por favor. Un deltamatroide D representable sobre un campo F si existe una matriz cuadrada sobre mi conjunto base, crucé, la cual es simétrica o antisimétrica con entradas en el campo para el cual lo siguiente se sostiene, que ya lo dije. Toda su matriz principal es no singular si solo si representa un factible en mi familia de conjuntos factibles.
Esas submatrices se llaman submatrices principales y por convención para poder trabajar la matriz de representación, considero el vacío A del vacío como no singular. ¿Sí? Construcción 3. Entonces voy a construir ahora una matriz n por 3n en la siguiente forma. Bueno, lo que quiero decirles es que aquí está la matriz que había construido, ¿sí? Esa está aquí presente. Entonces, pero voy a construirla de la siguiente manera. Pongo en la primera parte, o sea, tengo mi submatriz n por n, submatriz n por n y submatriz n por n. Aquí voy a poner la matriz identidad. Acá está la matriz que ya conocimos que nos da un delta matroide. Y aquí, en esta matriz, hago la suma, componente a componente o entrada con entrada. Estoy trabajando siempre en el campo GF2 en este momento, y entonces hago 1 más 0, 1, entrada por entrada, 0 más 0, 0. Esta submatriz es la suma de estas dos matrices, entrada por entrada. Entonces hago un poquito de... La matriz le llamé AMT, corresponde a la representación. Bueno, como tengo una serie de columnas en GF2, yo puedo pensar en la dependencia e independencia lineal de las columnas, y entonces automáticamente estoy teniendo un matroide binario, ¿sí? Que tiene muy interesantes propiedades. También es todo un tratado. Cada una de estas estructuras es toda una información muy importante. Bien, vamos a la que sigue. Ese matroide que obtenemos cuando hacemos la matriz n por 3n, le voy a llamar MT, como lo hace Traldi. Estoy tomando aquí la notación de Traldi. Entonces tengo mi gráfica 4 regular, tengo un sistema euleriano, que voy a decir que es un sistema euleriano de G, es una partición de G en circuitos disconjuntos por aristas. Entonces tengo mi gráfica 4 regular, voy a usar principalmente dos ejemplos, K5 y esta gráfica, y hago mis separaciones de vértices. En este caso, escogí esas separaciones que estoy aquí tratando de codificar y obtengo dos. No obtuve un circuito euleriano, sino obtuve diferentes, más de un circuito, ¿sí? Entonces, voy a llamar, eso es lo que me va a definir mi matroide binario. Entonces, tengo TDG, el conjunto de todos los dos cortes de G, o sea, todos los posibles cortes de G que puedo hacer, es decir, en este ejemplo puedo hacer 9 cortes diferentes, ¿sí? Cada uno puedo hacer 3 cortes diferentes en cada vértice, entonces esto formaría este conjunto, y este otro conjunto es el conjunto de transversales de las tripletas. Por ejemplo, esta sería una transversal. Aquí escogí para 1 este corte, para 2 este corte, para 3 este corte, ¿sí? Entonces, esa partición de circuitos es lo que codifico en TDG. Conjuntos transversales de los vértices triples, donde tengo una posibilidad de partir de 3 formas. ¿Sí? Entonces, esto es lo que me está definiendo el matroide binario. Tengo mi gráfica 4 regular con un número de componentes conexas y n vértices. Entonces existe un matroide de rango n sobre TDG, sobre todas las posibles cortes, habidos y por haber,
tal que para cada partición de circuitos el rango de TDP está dado de esta manera. Entonces, eso me está definiendo, ya estoy hablando de un matroide cuando estoy hablando del rango. Y es n más el número de componentes conexas menos el número de elementos en la partición. Eso me está dando. Aquí sería, tengo una sola componente, entonces tengo n igual a 3, 4 menos 2. El rango de este matroide es 2. Y le llamamos, también siguiendo a Traldi, el matroide de transición de G. Así, por favor. Bueno, aquí estoy hablando también del twisting que habló Creel, pero este trabajo es realmente el origen de toda esta teoría, incluso Boucher lo tomó de allí, porque Kozik fue el primero que se puso a estudiar los circuitos eulerianos de una gráfica, 4 regular, y vio que si yo tengo un circuito euleriano, para cada vértice puedo encontrar otra forma de separar que me conserve que es circuito euleriano. Tengo 3 posibilidades. Una me separa y otra me conserva el que sea circuito euleriano. Entonces, bueno, eso es... si esta es mi gráfica, lo voy a explicar, quiero que se lleven la idea. Si esta es mi gráfica, ¿se acuerdan? Tenía mi palabra, siguiendo el circuito euleriano, tengo mi gráfica, hacer un cambio, un twisting, visto en deltamatroides, pero también visto aquí, en la palabra. Entonces me fijo, por ejemplo, si yo voy a hacer un twisting en 1, voy a cambiar el orden de lo que está entre 1 y 1. Como estas palabras estamos pensando como una palabra circular, entonces no importa si lo hago en esta parte o en esta parte, ¿sí? O sea, no es importante. Entonces allí invierto el orden, ese es el twisting en 1, y gráficamente también tiene una explicación. Me fijo en 1, veo los vecinos de 1 y tengo el complemento, tengo mi gráfica completa en los vecinos y hago el complemento de las adyacencias. Por ejemplo, aquí tengo, estos 3 son los vecinos. Si no había una arista la pongo, si no había una arista la pongo, si había una arista entre ellos, entre sus vecinos la quito y me queda esa gráfica. Me queda esa gráfica aquí, es lo que agregué, no sé si se ve bien, pero bueno, es una operación importante que se va a ver en toda la teoría, tanto en deltamatroides como en el matroide binario que estoy presentando. Entonces, yo puedo pensar, aquí tengo este circuito euleriano, y lo que les decía, fijo 1, como hacemos siempre en matroides, que fijamos una base, y esa es nuestra base de inicio. Entonces aquí también tengo un circuito euleriano. Si cambio, le doy una orientación. Le doy una orientación a mi circuito. Si hago otro corte diferente, pero preservando la orientación, ¿sí? Es decir, puedo cambiar por este. Entonces, tengo un corte diferente, le voy a llamar chi, le voy a llamar phi, y psi, si el corte que hago me cambia la orientación. Me enfrenta, digamos, la orientación, no me conserva la orientación. ¿Sí? De esa manera voy obteniendo una tripleta asociada a cada vértice que puedo manejar de alguna manera. No sé si hay algo más.
Y esta matriz, bueno, es la matriz que les había presentado, pero llamo un sistema euleriano, tengo la gráfica de alternancia, es esta, le puse una A, por favor, podría no ponérsela, pero lo que estoy diciendo es que es la matriz. Este solo es un deltamatroide, como les había dicho, y tengo esta otra parte que es la suma y la identidad. ¿Sí? Ya, porque ya lo dije. Sí, por favor. Aquí lo vuelvo a decir. Lo vuelvo a decir. Bueno, lo que es interesante es que si pienso en todo ese conjunto de columnas, estoy pensando en un matroide binario. Si pienso solamente en esta parte central, estoy pensando en un deltamatroide. Y si pienso otra vez en todo, lo puedo ver o bien como un matroide binario, o lo puedo ver como un sistema de isotropía. Entonces eso es interesante. Aquí, bueno, aquí es un ejemplo, ya más o menos lo dije cómo, pero estoy tomando, asociado a la matriz identidad, todas las Φ1, Φ2, Φ3, estas son para mí las Φs. Esa es mi gráfica con la que empiezo. Esta es un circuito euleriano que es mi circuito base, y este corte que estoy haciendo en cada parte son las Φs. Cuando, como expliqué hace rato, cambio la orientación, obtengo, si mi orientación es compatible, entonces obtengo las Chi, y esas me definen un deltamatroide, y con las orientaciones incompatibles obtengo las Psi, que son la suma, y es solamente un ejemplo. Esta es la matriz ¿cómo le llamé? De alternancia, asociada a la palabra que voy obteniendo, ¿sí? Que sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, en este caso, y con ella hago esta gráfica y con ella hago esta matriz. ¿Sí me lo puedes pasar? Entonces voy a decir rápidamente, o voy a dar una idea de lo que son los sistemas de isotropía. Tengo K, un espacio vectorial de 2 dimensiones sobre GF2, y tiene una forma bilineal asociada que está definida como igual a 1 si X es diferente de Y y no son 0 los vectores. De hecho, me está definiendo un plano hiperbólico, ¿sí? Entonces, para cada conjunto finito B, nosotros consideramos el espacio vectorial KB, es decir, con vectores del tamaño B y con elementos del campo, que en este caso serían unos o ceros, donde cada vector B de KdB es ortogonal a sí mismo. Me fijo en un subespacio L de KdB es totalmente isotrópico si cada dos vectores de L son ortogonales. O sea, cualesquiera dos vectores del subespacio son ortogonales. Ahora digo que un sistema de isotropía es un par. O sea, tengo mi conjunto base, tengo mi espacio vectorial, y tengo un subespacio que es totalmente isotrópico sobre un conjunto finito, y digo que el subespacio es totalmente isotrópico y la dimensión del espacio es la cardinalidad de mi conjunto. Y cuando la dimensión de ese plano de ese subespacio es 2, entonces es un plano hiperbólico.
y digo que el subespacio L de KdV es totalmente isotrópico. Son muchos conceptos, entonces voy a dar un ejemplo nada más, si me haces favor. Entonces, aquí voy a trabajar con este que es pequeño, tengo 3 etiquetas y tengo que E, o sea, mi espacio vectorial, va a ser el producto de varios subespacios. Estos subespacios en este caso van a ser planos hiperbólicos y además estos subespacios van a ser el totalmente isotrópico que dije anteriormente de la siguiente manera. Ahora les digo. K tiene 4 vectores, 0 y 3 vectores distintos de 0 y la suma, como estoy en un campo binario, si yo sumo X más Y me va a dar Z, es decir, cada elemento distinto de 0 me va a dar el otro elemento, ¿sí? Para visualizar eso podríamos pensar en un subespacio de Rn de dimensión 2, donde tengo el vector IJ, y 1, 0, J, 0, 1, el vector que es la suma de los dos, que es el 1, 1, y el vector 0, 0, 0. Entonces, si yo sumo 1, I más J me va a dar K, y si sumo K más J me va a dar I, etcétera, ¿sí? Entonces, esa es mi tabla de suma, la quería poner, pero ya no me alcanzó el tiempo. Entonces, en la codificación que estoy usando, indistintamente ahorita para mí es phi es mi X, lo hice para más facilidad, Y es chi, es decir, mi conjunto base, este conjunto base va a tener esta codificación. O sea, estoy haciendo un despegue en el 1, un despegue de este tipo y un despegue de este tipo en el 2 y en el 3. Y entonces, voy a pensar, ¿quién es L? ¿Quién es mi subespacio totalmente isotrópico? Pues es el generado, voy a obtener una base. En la diapositiva anterior dije que la dimensión del subespacio era la magnitud de B, es decir, va a ser de tamaño 3, la dimensión va a ser 3, y entonces tengo 3 generadores. En este caso, tal vez los invertí porque este 0 corresponde a algo que no despego, y estoy haciendo los dos despegues. Ese es Y, ¿no? El primero. ¿Este? Sí, entonces están estos dos invertidos. Entonces, haciendo todas las combinaciones lineales de esas 3 estructuras con la suma que les dije y el producto y la forma bilineal que también mencioné, que X por Y es igual a 1, Y por Z es igual a 1, X por Z es igual a 1, si son diferentes y distintos de 0, ese es lo que estoy manejando, esa forma bilineal o ese producto interno. Entonces hago todas mis combinaciones lineales y obtengo como L todas estas configuraciones que también podría poner con X, Y, Z, etc. Esas configuraciones corresponden también a la matriz, o las puedo asociar con la matriz que estoy manejando desde el principio. Que esta matriz, dije, es un matroide binario por un lado y es o puedo verlo como un sistema de isotropía, en donde estoy asociando el álgebra a mi estructura, ¿sí? Una cosa que a mí me pareció bonita es que
aquí no, quiero decir algo, aquí no hay nada nuevo. Es decir, esto es trabajo de Boucher, es trabajo de Traldi, Traldi releyendo a Boucher, ¿sí? Y haciendo ajustes, pero estas cosas las aplicamos en la tesis de Angélica, que fue un trabajo sobre la distancia de inversión, que calculaba la distancia entre dos especies basándonos en la cadena de ADN de dos especies, calcular la distancia evolutiva entre esas dos especies. Entonces, por eso es que esta teoría me parece muy rica y decidí exponerla, aunque no tenga yo una contribución en este ramo. Creo que es todo. ¿Alguna pregunta, comentario, Rubén? Laura, por favor. Esta es una pregunta un poco rara. Creo que es un camino como empiezas con una gráfica y haces las separaciones y tienes una palabra y de la palabra otra gráfica y la matriz. Y lo que me hace un poco de ruido es este asunto de las submatrices y tomar los No singulares. no singulares, ¿no? Como que hay muchos antecedentes de hacer operaciones así con submatrices desde totalmente unimodulares. Las cosas, por ejemplo, que hemos visto que trabaja Isidoro Hitler con sus intercaladas, pero a mí me falta un poco de intuición de cómo, bueno, es un poco esta pregunta de cómo se le ocurrió a Boucher, ¿no? No sé si tú tienes alguna intuición en ese sentido, como lo conociste y platicaste con él, si tú sabes qué es lo que está tratando de capturar con esta... Sí, lo que pasa es que cuando tú, por ejemplo, trabajas unimodularidad total, entonces te estás fijando en cualquier submatriz. Y aquí él se va a las submatrices principales. O sea, es diferente porque tienen que coincidir todas las etiquetas. Entonces, si tú te fijas solo en esa estructura, entonces obtienes una lista de elementos de diferente cardinalidad, por un lado. Y por otro, cuando pides que la matriz sea simétrica o antisimétrica, eso es lo que a él le permite irse a plantear los sistemas de isotropía, porque entonces obtiene formas bilineales que son simétricas y se va a esta parte de hiperbólicas. Realmente él está trabajando en espacios hiperbólicos, más que lineales, ¿no? Más que geométricos, perdón, o más que geométricos se llaman, ¿no? Los otros. Es lo que está bien, digo. No, digo, ¿es lo que me preguntaste? Sí. Sí. Sí, es que ahorita mencionaste esto de la distancia de la evolución genética, que bueno, que es un tema que a mí me ha gustado mucho desde antes, pero ya lo mencionaste así rapidito al final, y entonces no sé cómo le asocian a una cadena de ADN un bicho de estos. Es más o menos fácil, a lo mejor lo platicamos. No es tan fácil, pero lo que sí es que, dada la cadena, haces algunas operaciones tal vez con la cadena para simplificarla un poco, pero te puedes ir al circuito euleriano. O sea, esa cadena te va a llevar luego, es como una permutación. La cadena es una codificación, digamos que te da una permutación, haces varias operaciones y pasas también por una gráfica, otra gráfica, otra gráfica, pero llegas al circuito euleriano. Y como complemento, digamos, cuando haces las de la tercera parte, que no son las que conservan orientación, entonces te queda una partición en circuitos. Y eso es lo que
André Boucher llamó una presentación gráfica. Entonces tienes por un lado tu circuito euleriano y por otro lado la partición. Y encuentras esas relaciones entre uno y otro. Que de hecho todo el matroide binario es interesantísimo, porque también puedes hacer una gráfica de toque y entonces puedes ahí ver los cocircuitos y etcétera, etcétera, del matroide binario. Sí, yo hasta donde sé, una de las características del matroide, ¿verdad? Es que a todo matroide le corresponde su dual. O tiene un dual, ¿no? Entonces, su caminito ha sido muy gráfico, ¿verdad? La gráfica que usted muestra desde el principio de Mariana se parece mucho al K5. Es K5, sí. Es K5, ¿verdad? Sí. Exacto. Entonces, pero ese no tiene dual a nivel de gráficas. Entonces, a nivel de matroides, se supone que sí podemos hacer un dual, ¿no? Sí. Entonces, pero ya al estar en el mundo de los duales, no se pierde toda esta intuición gráfica, suponiendo que todo esto lo quisiera sacar, ¿no? Sí, igual que en matroides, hay matroides gráficos y matroides que no son gráficos y que los tengo que ver de otra manera, como Fano, por ejemplo, no es un matroide gráfico, pero es una geometría proyectiva, o puedo verla con otras estructuras. Aquí, este es un ejemplo, lo puse porque es muy claro y es muy bonito, de que parto de una gráfica 4 regular, pero un sistema de isotropía, que es como yo le puse a mi, bueno, allí, Isotropic Systems, un sistema de isotropía no necesariamente viene de una gráfica 4 regular, puede venir de otro tipo precisamente de considerar el matroide y su dual y hacer operaciones allí, puedo encontrar algo que no es gráfico, ¿sí? Sin embargo, este es bonito por eso, porque puedo ir pensando gráficamente. Sí. Esto tiene algo que ver con la teoría de los nudos, porque si nuestra gráfica representa un nudo, podemos obtener el polinomio de Jones si bajamos cada vez y vemos todas las gráficos que podemos obtener bajando todas las vértices. Eso es muy parecido a... Sí, bueno, de delta matroides, como nos dijo Criel, ir a ribbon graphs pues es ya un paso, y los ribbon graphs pues realmente los podemos llevar a nudos, ¿no? Sí, pero al estudio. Son distintos a los nudos normales. Sí. Entonces estas son proyecciones de nudos en R3, ¿no? Lo aplastas y lo proyectas en R2. Y, o sea, ¿tiene alguna relación no con gráficas de listón, sino con nudos o con estas proyecciones de nudos? Porque se ve muy nodal esto. Ajá. Yo creo que hay una transición que haces que no es de las de nudos, ¿no? La del cruce. ¿Esa no se vale? ¿Twisting? ¿En nudos? Cuando agarras la gráfica 4 regular y la partes, Sí. tienes que quedarte plano, ¿no? En teoría de nudos. No, de hecho agarras todas esas. ¿Todas esas? O sea, esa L que está ahí te generaría el polinomio de Jones si tu nudo al proyectarlo se ve como K3 doble. Es exactamente lo mismo. Es exactamente. Y digamos... Nada más que eso se vuelven, tu L son los generadores del polinomio de Jones. Y... Está muy padre. Sí. No sé si sirva para algo, pero a lo que llegas es a los generadores, ¿no? Porque justo de la 4 regular lo que estás haciendo es romperla de todas las maneras posibles, ¿no? Sí. Y cada manera posible de romperlo. Creo que tenemos que romperla de una manera plana. Es lo que Sí, me recordaba, sí, ¿no? No son todas las maneras posibles. Creo que puedes prohibir una. Por ejemplo, puedes prohibir los cruces de esta manera. y entonces obtienes también un delta matroide. Pero tú prohíbes solo una y tendrías que prohibir dos, ¿no? No.
obtener un delta matroide. Hay un ejemplo, digamos, muy importante también, en que prohíbes una, y de hecho no es el único. Cuando trabajas mapas y encajes, que bueno, debes estar totalmente relacionado, ¿no? Entonces prohíbes el cruce, definitivamente. Y entonces vas haciendo, por ejemplo, si tú tienes una gráfica como base, o sea, voy a hacer una construcción sobre una gráfica encajada sobre una superficie, entonces tomas una base, tomas un árbol generador y partes diferentes si la arista es del árbol generador y haces su complemento si es una cobase, si la arista era de una cobase. Entonces con ello obtienes una forma de reconocimiento de los árboles generadores en los mapas que llama Boucher, que son pues una gráfica encajada sobre una superficie. ¿Sí? Y hay una especialización del polinomio que trabajó también André Boucher, que es el polinomio de Martin, que pues también lo podemos ver con nuestros polinomios, pero es una especificación y trabaja con esto, precisamente sobre el sistema isotrópico, y si desconecto, no desconecto, va haciendo la contabilidad del polinomio. Entonces yo creo que se puede relacionar. De hecho también están los polinomios de Kaufman, que ves arriba, cortas arriba verticalmente, horizontalmente, y vas reproduciendo el polinomio. Sí. Y los de Jones quedan como caso particular. Sí, yo creo que puede ser muy interesante seguir por ahí. Yo más bien lo he pensado un poquito, pero en las ribbons, pero creo que aquí también se podría en los sistemas de isotropía. Bueno, agradecemos a Guadalupe por